y hoy nos toca estudiar de los versículos 6 al versículo 19. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejante a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. En el versículo 6 dice la Biblia que en esta época tan terrible, tan desesperante, tan cruenta de tribulación, los hombres van a pedir la muerte, van a preferir la muerte a poder soportar tanta tortura y tantas cosas tan terribles que hemos venido estudiando que sucederán. Y lo que resalta a nuestros ojos inmediatamente es la anormalidad, porque es algo normal para los seres humanos que anhelemos vivir y no morir. Pero durante estos 5 meses de tormento terrible, la muerte vendrá a ser mejor que la vida. Querrán quitarse la vida, pero no van a poder tener éxito. ¡Qué paradoja! Los mismos que perseguirán a los creyentes y los han llevado al martirio, ahora ellos son los que van a anhelar morir. Pero la muerte va a escapar de ellos y los va a abandonar para que experimenten en sus propias carnes los sufrimientos de que son merecedores. Hagan de cuenta que tuviéramos a los verdugos de la Inquisición, que les aplicaron inimaginables torturas y la forma como los atormentaron, y de repente todos estos verdugos, de las personas que estuvieran torturando, se levantaran y ahora a ellos se les infligiera la tortura, con la diferencia de que ellos no podían morir y las otras personas es morir ganancia. Dice la Biblia en el versículo 7 al 10, y es la única parte en la Biblia donde el Espíritu Santo describe cómo son los demonios. Y esta revelación que tenemos de los versículos 7 al 10, donde se nos revela por primera vez en la Biblia el aspecto de cómo lucen, de cómo se ven los demonios, es algo tremendo, y veamos toda la enseñanza que Dios nos quiere dar en este momento. Dice el versículo 7 que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como coronas de oro, y sus caras eran como caras humanas. Vuelvo a repetir, esta es la única vez en la Biblia donde se describe cómo son los demonios. Estas criaturas, inmediatamente nosotros nos damos cuenta que son una mezcla de caballo, ser humano, león, escorpión, o sea, una mezcla de animal, reptil y humano.
Durante muchos años, principalmente en el último siglo, a finales del siglo XIX, un hombre llamado Carlos Darwin propuso o postuló una teoría llamada la teoría de la evolución. En esta teoría, él comenzó a argumentar de que el ser humano provenía de los animales, de que nosotros éramos el resultado de una selección natural y que a través de muchos billones de años, pues comenzaron del protozoario, se formaron después los primeros anfibios, después se brincaron a los mamíferos, las aves, y finalmente el ser humano es la corona o la cúpula de la evolución. Esta teoría es absolutamente antibíblica, ataca los fundamentos más importantes de la palabra de Dios, y es la teoría que dio lugar al nazismo, es la teoría que dio lugar al comunismo y es la teoría que dio lugar al ateísmo y al fascismo. Estas 4 ideologías, que han sido las más nefastas a las cuales el ser humano se ha enfrentado, tienen su raíz en la teoría de la evolución. Es interesante también que antes de Darwin, ya en la Biblia, los dioses de los paganos eran una mezcla de animales con seres humanos. Por ejemplo, Dagón, el dios de los filisteos, era la mitad pez y la mitad ser humano. Otros, los de la mitología griega, tenían cabeza de toro y cuerpo de toro con cabeza humana. Las sirenas, que son la mitad de la cintura peces y la otra mitad humanos. Toda esta mezcla que tú puedas ver en cualquier cultura y en cualquier tribu, en cualquier historia, es una mezcla de satanismo con la religión en un sincretismo, que es la mezcla de muchas religiones para tratar de degradar al ser humano y convencernos de que realmente venimos de los animales. Por eso es tan importante que nosotros veamos que en el Apocalipsis se muestra a los demonios con caras humanas, como lo vamos a ver a continuación. En primer lugar, dice el versículo 7, que el ejército era montado y preparado como para iniciar una guerra. O sea, Juan ve a estos demonios marchando organizados, como un ejército perfectamente organizados. Esto es otra paradoja, porque en la anarquía que existe en el mundo y en el caos que existe en el mundo espiritual no existe. Porque vamos a ir adentrándonos más y más en esto, de qué forma Satanás está perfectamente bien organizado, como lo dice Efesios 6:12, porque hay gobernantes de las tinieblas, hay principados, hay huestes espirituales de maldad, todos tienen rangos, todos obedecen, aun cuando la obediencia que ellos le dan a Satanás no es por el amor, sino bajo el temor. Es la obediencia que se le da a los dictadores, como en Irak la gente respetaba a Hussein y todo, no por lo que él era, sino por el temor. A José Stalin, a Adolfo Hitler, 80 millones de alemanes se postraron delante de él, porque realmente sale de estos hombres poderes que están energetizados por demonios para hacer que las multitudes puedan ser cautivadas, puedan ser fascinadas y adorar verdaderamente a Satanás en lugar de a un ser humano. Entonces, en segundo lugar, se les retrata con cabezas, versículo 7, con coronas de oro. Esta palabra coronas, estéfanos, en el original griego, nos implica que serán invencibles en esta época, porque se les ha dado autoridad para que nadie absolutamente los detenga. Vemos en tercer lugar que tenían caras humanas, o sea, no está el Espíritu Santo describiéndonos a seres irracionales, sino a criaturas inteligentes. Los demonios viene de la palabra griega daimon, que significa ser inteligente o criatura inteligente. Los demonios son criaturas más inteligentes que tú y que yo, más sabios que tú y que yo en cuestiones de la maldad. No en la sabiduría ni la inteligencia que el Espíritu Santo nos da, que es superior a la de ellos. Pero ellos son seres inteligentísimos, son seres racionales, son seres que tienen conciencia, son seres que saben de dónde vienen, por qué están atormentando, por qué se van contra la raza humana. Son seres
seres humanos, seres racionales, y no son insectos. Como lo vimos, el retrato de la langosta es un retrato que se nos da para que entendiésemos qué cosa, con qué estamos enfrentándonos. Después dice el versículo 8 que tenían cabello como de mujer. Esto nos habla de su poder de seducción, el poder de seducción que tienen los demonios y el engaño sensual para atraer a los seres humanos. La Biblia nos dice que el hombre más fuerte que ha existido en la humanidad y el hombre más sabio que ha existido, Sansón y Salomón, los dos fueron vencidos por una mujer. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que la lujuria abre la puerta más que cualquier otro pecado a los demonios. Cuando una persona es lujuriosa y cuando una persona ve pornografía y cuando una persona no puede ver a una muchacha sin desvestirla con los ojos y cuando está continuamente pensando en el sexo y en el sexo y en el sexo, esto atrae a tu vida demonios inmediatamente. Ellos saben perfectamente bien qué ves, dónde pones tus ojos, aunque no conocen nuestros pensamientos, deducen por la forma como nos comportamos cuáles son nuestras atracciones y cuáles son nuestras debilidades. Dice la Biblia que tenían en cuarto lugar, quinto lugar, dientes como de leones. Esto nos habla de su ferocidad. Son poderosos, sanguinarios, voraces, más que los mismos leones, dispuestos a despedazar a sus víctimas. No hay crueldad, no hay cosa más sanguinaria, no hay cosa más violenta, no hay cosa más feroz que un demonio. Si tú has visto un perro rabioso, hay un ruido del sonido. Si tú has visto algún perro rabioso, has visto león, imagínate un perro rabioso, imagínate un león rabioso, a la criatura más horripilante que tú te puedas imaginar, imagínatela, no se compara con la ferocidad de los demonios. Así están viéndonos con una cara de odio, con una cara de destrucción. En ellos no hay la más mínima compasión y misericordia por los seres humanos. Están buscando la oportunidad que tú les des o que yo les doy para meterse a nuestra vida, para meterse a nuestra casa, para poder acabar con todo aquello a lo cual se les pueda dar un... Así que van a estar, y nada más el puro ruido que los seres humanos estén oyendo, ya saben que ahí viene la plaga, se van a meter a las casas, lo leímos la vez pasada en Joel capítulo 2, se van a meter por las chimeneas, se van a meter por las ventanas, nada, absolutamente nada los podrá detener a este ejército demoníaco, poderoso y cruel. Y finalmente dice el versículo 10, que tenían colas como de escorpiones y también aguijones en las colas. Sus colas provistas de aguijones servirán para atormentar, de acuerdo a la Biblia, a los seres humanos de este planeta por 5 meses. Y vemos algunas ilustraciones bíblicas. Por ejemplo, vayamos a Lucas capítulo 9 y veamos, vamos a darnos una ligerísima idea de la crueldad de los demonios operando en los tiempos de Jesús. En Lucas capítulo 9, versículo 37 al 43. Lucas 9, 37 al 43. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. He aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma. Y estropeándole a duras penas, se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús
reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Veamos aquí rápidamente las características tan crueles que tienen. Dice el versículo 39 que estaba en un muchacho. Esta palabra en el griego nos habla de un muchacho menor de 15, 16 años aproximadamente. Este espíritu en el versículo 19 dice la Biblia que le sacudía con violencia. Esto podría hablarnos de ataques epilépticos a la luz de la medicina o de la ciencia del siglo XXI. Le hacía echar espuma y le estropeaba y a duras penas se apartaba de él. Vemos nosotros cómo los demonios pueden de alguna forma, en el mundo espiritual hacer las cosas que nosotros calificamos como enfermedades o las clasificamos como enfermedades mentales, como la paranoia, la esquizofrenia, la psicosis, las manías depresivas y todas estas cosas que los psicólogos y los psiquiatras tratan de a través de la terapia, de las pastillas tranquilizantes, controlar. La Biblia dice que detrás de muchos problemas mentales que la gente tiene, que la gente sufre, los bandazos que da, los cambios de personalidad que puede tener una persona, son origen demoníaco. Ya lo hemos dicho muchas veces, a menos de que haya sufrido la persona un trauma de un golpe, que haya afectado el cerebro, o a menos que le falte litio, es una sustancia que altera gravemente la personalidad. Si la persona no tiene alguna cuestión química o una cuestión traumática de algún golpe, esa persona tiene, sin ningún lugar a dudas, operaciones de espíritus malignos llamados los demonios. Los demonios quieren atormentarnos, ya lo dijimos la última conferencia, y es la especialidad de Satanás. Buscar atormentarnos. ¿Cómo nos atormentan? La primera arma con la que Satanás usa para atormentarnos es con el temor. Una persona temerosa de la noche, temerosa de subirse al avión, temerosa de que se va a morir, temerosa del futuro, temerosa de que se va a quedar sola, todo lo que sean temores no vienen de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos confianza, seguridad en que Él es nuestro castillo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Él es nuestra roca, Él es nuestro Salvador, Él es en la angustia nuestra fortaleza. Y todas estas cosas son las que echan fuera el temor, porque en el amor no puede haber temor. De donde el que teme, dice 1 Juan 18, no ha sido perfeccionado en el amor. El temor produce tormento del alma. Una persona atormentada no puede ser libre. Una persona con dudas y con incertidumbre y no sé qué hacer, etcétera, etcétera, no puede ser libre, no puedes descansar. Y si tú sigues en esta situación y se hace algo crónico, le abres la puerta por tu incredulidad de no querer confiar en el Señor a espíritus malignos para que te atormenten día y noche. Ahora, en el versículo 11 de Apocalipsis 9 se nos menciona que estos millones de demonios que se les ha abierto la puerta, ya lo vimos en la última conferencia, en el abismo, tienen un rey. Y es interesante, y otra vez se puede confirmar, que los demonios y los ángeles caídos son dos criaturas diferentes. Hay muchos que han confundido y le llaman a los demonios ángeles o a los ángeles caídos demonios. Sin embargo, la Biblia nos hace una grande diferencia y nos dice, y tienen por rey, versículo 11, sobre ellos al ángel del abismo, al angelos, abuso en el original griego. En contraste con las langostas, fíjense por ejemplo, para demostrar finalmente que no son langostas literal ni físicamente, en Proverbios 30, versículo 27, se habla de las langostas. Y dice, las langostas que no tienen rey. Las langostas no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Entonces, en contraste con las langostas, con los insectos langostas, estos demonios sí tienen a un rey, ahorita están en el abismo. Y aún ahí, en la prisión en la que se encuentran, en el abismo, tienen un jefe, un celador, el guardia de la prisión. Y no es un demonio el que cuida a estos demonios, sino es un ángel de Satanás, un principado, cuyo nombre es Abadón y en el griego Apolión, que se traduce el destructor.
Este ángel, lo vamos a demostrar, tampoco es Satanás, porque Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Satanás está en el aire, no está en el abismo y no está encerrado en el infierno tampoco. Él está operando actualmente con toda su legión, haciendo que este próximo fin de semana celebres Halloween. Este hecho nos revela con claridad que no se refiere a una plaga natural de langostas como las que atacaban los cultivos y las cosechas en el Medio Oriente, sino un ejército sobrenatural compuesto de criaturas infernales que viven en el centro de la tierra, en un lugar llamado el abismo. Ahora, es interesante el nombre del ángel o el principado jefe de ellos. Veamos, por ejemplo, en Job capítulo 28. Job 28, versículo 22. ¿De qué forma esta palabra Abadón se usa? Y lo vamos a ver otra vez en Proverbios. Dice Job 28, 22. Vamos a leer desde el versículo 20, Job 28, 20 al 22. Y se está preguntando que de dónde viene la sabiduría y a dónde está el lugar de la inteligencia. Versículo 21, porque encubierta está a todos, a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, vean ustedes, ¿quién está hablando? Aquí están hablando dos principados, porque las cosas inmateriales, inanimadas no hablan. Y aquí está hablando de que el Abadón y la muerte, o sea, el Abadón y la muerte, ya vemos quién es este Abadón hasta el Nuevo Testamento. El ángel del abismo, el rey del abismo está hablando, y el principado de la muerte están hablando también. Y miren lo que dice: su fama hemos oído con nuestros oídos. O sea, hasta en el abismo, hasta en el Abadón, hasta los mismos ángeles han oído de qué cosa, de la sabiduría y de la inteligencia de Dios. Y dice en Efesios 3 que la iglesia ha dado a conocer la multiforme sabiduría de Dios a las potestades superiores. O sea, que no solamente, escuchen, no solamente los ángeles malos de Satanás, los que están encerrados en prisiones, escuchan y oyen lo que está pasando en la tierra y la sabiduría y cómo trata a Dios con los seres humanos, sino que también dice en 1 de Pedro 1 que los mismos, 2 de Pedro 1, los mismos ángeles de Dios se asomaban cuando los profetas estaban escribiendo, y estábamos los ángeles de Dios, los buenos ángeles, buscando, inquiriendo las cosas que estaban escondidas del Mesías. Al grado que cuando Satanás se metió en Judas para, dicen Juan capítulo 13, para traicionar a Cristo, Satanás, ya cuando estaba Cristo crucificado, ahí estaban todos los demonios, los principados, los ángeles en el monte Calvario. Se oscureció el cielo, tembló la tierra, el templo del velo se rasgó, y en ese momento era una fiesta, la fiesta más grande que Satanás ha tenido. Y qué susto se llevó a los 3 días. Y esto lo explica 1 Corintios capítulo 1. Si los principados hubieran sabido y conocido la sabiduría de Dios en oculto, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Vemos pues que el mismo Satanás no conoce la sabiduría de Dios, ni la inteligencia de Dios. Y esta sabiduría y esta inteligencia nos ha sido dada a nosotros, la iglesia. Porque dice en Colosenses que en Cristo, capítulo 2 de Colosenses, están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Y nosotros tenemos a Jesús, el Rey de Gloria. En Proverbios capítulo 15, versículo 11, Proverbios 15, 11, dice: el Sheol y el Abadón están delante de Jehová, cuánto más los corazones de los hombres. Aquí se está asociando otra vez, ¿verdad?, a dos lugares y a un personaje.
con cuánta más razón Dios sabe todo lo que pasa en el infierno, que es el Sheol, todo lo que pasa en el Abadón, que es el lugar donde está este ángel cuidando a los demonios. Si Dios conoce esas cosas, y Cristo llegó y dice, si Dios conoce cuántos pelos tienes en tu cabeza y conozco los pajarillos de los árboles, cuánto más mi Padre les dará todas las cosas a ustedes si ustedes buscan primero el reino de Dios y su justicia. Por el hecho de que se le domine ángel y no demonio, nos demuestra que estos dos seres, repito, son absolutamente diferentes. Satanás es el príncipe de la potestad del aire, y Satanás, vayamos a Apocalipsis 20, va a ser, ahorita no está en el abismo, repito, insisto, Satanás va a ser algún día arrojado al abismo después del reino milenial. Dice Apocalipsis 20, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Vemos que este ángel, a quien se le da la llave del abismo en el capítulo 9, ya no la suelta. Ahora este ángel es un ángel de Dios, tiene en su poder esta llave. Ya lo nombró Dios el carcelero del abismo. Y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y vean a dónde lo arrojó. ¿A dónde? No al lago de fuego, sino primero lo arroja al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y finalmente dice el versículo 7, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y ya, ¿verdad?, va a comenzar a engañar a la humanidad por última vez. Y el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado ahora sí a otro lugar, en el lago de fuego y azufre, donde estaban, o sea, 1000 años llevaban ya ahí el anticristo y el falso profeta. El anticristo y el falso profeta van a tener 1000 años más de castigo y de tormento que el mismo Satanás. Y ya que tengan 1000 años ahí en el lago de fuego, el anticristo y el falso profeta, después de los 1000 años, el diablo les caerá para acompañarlos y tratar de meter aire acondicionado al lago de fuego. Muy bien, este ángel sin duda, ¿verdad?, es un principado del reino de Satanás, Apolión o el Abadón, que fue nombrado jefe de los demonios que se encuentran en el abismo para controlarlos y gobernarlos temporalmente. El reino de las tinieblas, como lo hemos visto, tanto en las prisiones de oscuridad, en el Tartarus, en el abismo y en el Abadón, como los de los que andan sueltos, están perfectamente organizados. Ahora regresamos a Apocalipsis 9 y entramos a la sexta trompeta y veamos qué revelación tan tremenda nos sigue dando Dios del mundo de las tinieblas. Oí una voz de entre los 4 cuernos del altar, versículo 13, de oro, que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 angelitos que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de la humanidad. La raza humana, no cabe duda, la Biblia nos enseña, se encuentra entre 2 influencias, entre 2 mundos, la bendición o la maldición, la luz o las tinieblas, el reino del Señor Jesucristo o el reino de Satanás. Y estos dos mundos que existen en el mundo invisible, están buscándonos a nosotros, a los seres humanos en este planeta, para bien o para mal. Nadie en este conflicto cósmico es neutral. Amados santos que me escuchan, damas y caballeros, nadie en este mundo es neutral. No hay nadie en esta mañana, ni de los que nos escuchan por televisión, que nos digan, pues yo no pertenezco ni a Dios ni a Satanás. No hay terreno neutral. O estás bajo el gobierno y el reino, la dirección, la iluminación del Espíritu de Dios en el reino de Dios, o estás bajo influencia de demonios y de Satanás.
Aunque tú lo niegues, te ríes más que tu chicle, te burles, digas lo que quieras, así lo dice la Biblia. Los seres humanos están bajo el control de Dios o el de Satanás. Dudar de esta realidad es el error más grave para que cualquier persona pudiera hacer. El creer que puede ser neutral y que nadie te molesta, lo cual puede resultar en tu perdición y en tu propia condenación eterna. Vendrá el tiempo cuando todos estos poderes de las tinieblas serán tan irresistibles, como lo vamos a ver en la próxima clase, los pecados de la tribulación, que van a sucumbir ante tanta maldad, degradación y revelación, que los va a llevar a ignorar el llamamiento de Dios al arrepentimiento mediante la predicación del Evangelio de su gracia. Veamos esta profecía en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. El apóstol Pablo profetiza estos tiempos que estamos estudiando en Apocalipsis capítulo 9 bajo la sexta trompeta. Dice la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículos 8 y 12. Entonces se manifestará aquel inicuo. Está hablando el apóstol Pablo del anticristo. La palabra inicuo, apúntala, viene del griego anomos, que significa sin ley. Sin ley. Anomos, sin nomos, ley en el griego. Sin ley. O sea, el espíritu principal del anticristo es el espíritu de rebelión. De rebelión. De rebelión contra la autoridad. Y este anticristo se va a manifestar a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Escuchen, inicuo, cuyo advenimiento o cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que cuando el anticristo haga su aparición en el escenario del mundo, va a ser un hombre que si creían que Hitler tenía un poder irresistible de convencimiento, una elocuencia mucho más grande que la de Demóstenes, un poder más grande de oratoria que los más grandes filósofos griegos, el anticristo va a ser el papá de todos los dictadores, oradores y personas que han tratado de engañar a la humanidad, porque el anticristo será la obra, la pieza maestra de Satanás. Entonces, cuando este hombre entre al mundo, convencerá a Europa principalmente, porque dice la Biblia que de los antiguos países que perteneció el Imperio Romano, de ahí surgirá el anticristo. Convencerá y traerá la solución entre los judíos y entre los árabes. En primer lugar, va a traer la solución de los problemas del mercado común europeo, la comunidad europea actual. Va a solucionar los problemas de la pobreza tal vez en América. Va a solucionar los problemas de la pobreza en África. Los problemas del mundo, el mundo se maravillará y dirá, ¿quién como tú? El mundo volverá a decir, ¡Hi Hitler! Tú eres el hombre, tú eres el Salvador, tú eres el héroe que estábamos buscando desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque la humanidad busca desesperadamente un hombre y creen que un presidente, creen que un gobernante, creen que un partido político, la humanidad lo sigue creyendo, nos va a sacar del hoyo. Y esto es una maldición en Jeremías 17, porque maldito el que confía en el hombre. Ahora que yo estuve en Tabasco, se lo dije a mucha gente en el desayuno que tuve. No confiemos como cristianos, nosotros lo sabemos. No creas que me decepcionó ese presidente, ese partido político. Son hombres. Hombres. Que el pecado ha cegado su entendimiento. No importa el partido que sea, no el presidente que sea, el gobernante que sea. No hay ningún hombre, ningún partido que pueda cambiar al mundo ni a la humanidad. No es hasta que Cristo venga, el príncipe de gloria, el príncipe de la paz, el admirable consejero, el Dios fuerte, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que vendrá a poner su reino milenial, donde nosotros seremos victoriosos junto con él. Gloria a su nombre por todos los siglos de los siglos. Hasta este día, hasta ese día glorioso, la Biblia dice, los hombres irán de mal en peor. Nada va a mejorar en el mundo en que tenemos nosotros. Nada. No hay una oasis, no hay una utopía, una época de acuario. La Biblia enseña apostasía.
La Biblia enseña, habrá guerras y rumores de guerras hasta que Cristo venga. Ni marchas pacifistas, ni nada va a hacer cambiar las cosas. A nosotros no se nos mandó a la iglesia cambiar el mundo. Se nos manda detener lo más que podamos la ola de la maldad. Somos la sal, no estamos tratando de convertir lo que ya está podrido, porque los discípulos le dijeron a Cristo, déjanos arrancar la cizaña de una vez. Y entonces Cristo les dijo, no arranquen la cizaña, déjenla crecer junto con el trigo hasta el tiempo de la siega. Escucha esto, Mateo 13, hasta el tiempo de la siega, que es cuando Cristo venga, los ángeles, dijo Cristo, arrancarán la cizaña. Entonces no se nos manda acabar con la homosexualidad, con los crímenes, con los robos. Se nos manda ser la influencia, es como el Titanic, estamos como en un barco y se está hundiendo, y nuestra misión, no vamos a levantar el barco, no nos mandó Dios a que el Titanic se mantuviera a flote, el mundo se va a hundir, ya la Biblia lo profetizó, nuestro grito es, sálvese el que pueda. Aviéntense a los botes los que puedan, amárrense salvavidas los que puedan. El evangelio, el salvavidas del evangelio de la gracia de Dios, esa es nuestra misión. Y no estar tratando de creer que vamos a tratar de levantar el barco. El barco se va a hundir, el mundo está bajo maldición. El mundo tiene que ser destruido y quemado por el fuego. Los elementos ardiendo serán deshechos, dice 2 de Pedro 3, hasta que venga el Señor de gloria por nosotros. Y si no tienes esta visión y no entiendes cómo el mundo va a ir de mal en peor, el carácter de los hombres se degradará peor y peor y peor. El hombre será más malo, habrá más mentiras, más engaños, más prostitución, más rebelión, más degradación moral. El mundo, huélelo ya, huélelo, el basurero en el cual nosotros vivimos. Y en medio de este basurero y de esta pestilencia tan grande que existe, la Biblia dice, ustedes sean santos en toda vuestra manera de vivir. Porque es esa influencia, ese testimonio de santidad lo que hará que Dios pueda tener una base legal para juzgar al mundo. Esto me impresiona en Hebreos 11, 4 al 6, donde habla de Noé. Noé, siendo advertido de las cosas que aún no sucedían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe Dios juzgó al mundo. El puro testimonio de Noé y su familia en medio de un mundo degradado le dio a Dios la base para juzgar al mundo con un diluvio universal. Cuando iba a juzgar a Sodoma y Gomorra, Dios le dijo a Lot, búscame por ahí. Desde 50 se redujo el número hasta 10. Si me encuentras 10 personas, yo no juzgo a Sodoma y Gomorra. O sea que Dios no juzgó a Sodoma y Gomorra por los pecados de homosexualidad, sino Dios juzgó a Sodoma y Gomorra porque no encontró justos suficientes para detener el juicio. Tú en tu casa, tú en tu familia, no te imaginas la influencia tan grande que tienes. Mientras tú permanezcas en santidad, Dios no va a juzgar a tus hijos, a tu esposa, a tu familia. Detendrá el juicio mientras mantengamos el camino de la santidad. Es tremenda, dice la Biblia en Santiago, la oración del justo puede mucho. Y no tenemos idea del poder tan grande que tenemos en la oración. Dice 2 de Tesalonicenses 2, versículo 10, que este engaño de iniquidad, donde la gente va a creer los milagros falsos, los poderes falsos y los prodigios mentirosos, es para los que se pierden. ¿Por qué van a caer en el engaño? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto nos da un principio espiritual. La tragedia más grande que le pueda suceder a un ser humano es que si la persona rechaza la luz y la verdad de Cristo, acabarás creyendo en cualquier otra cosa. Ahí te vamos a ver con los Hare Krishna algún día, con los mormones, ¿verdad? En alguna secta o degradado o creyendo en los ovnis. Cuando rechazamos la verdad y le dices a Dios, no quiero oír lo que tú me estás diciendo, ni ver tampoco en la palabra lo que tú me estás diciendo, esa persona, dice la Biblia, es condenada. ¿Por qué? Vas a acabar creyendo mentiras y ser engañado por Satanás. Esa es la tragedia más grande que te puede suceder si tú en esta noche no le entregas tu vida a Jesucristo. Dice el versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. A fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad. Dios no te forza a que creas.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero es una decisión tuya, es una decisión mía. Y aún ya creyendo en la verdad y teniendo a Jesucristo, necesitamos diario seguir creyendo, o sea, seguir confiando en que lo que Él dice es verdad. Porque el que retrocediere, dice Hebreos 6, no agradará a mi alma. Regresamos a Apocalipsis y vemos que estos ángeles que van a ser desatados se encuentran donde actualmente está la capital de Irak, que es Bagdad, junto al río Éufrates. Saliendo cerca de los montes del Ararat, allá por Turquía, el río Éufrates recorre más de 2.700 kilómetros desde las montañas del Ararat de Turquía y atraviesa todo Irak y desemboca en lo que es actualmente el Golfo Pérsico. ¿Será coincidencia que las dos últimas guerras en los últimos 10 años hayan tenido lugar en el Golfo Pérsico? ¿Será coincidencia que ahí en Irak este hombre haya puesto en jaque a las naciones en la primera guerra del Golfo Pérsico al amenazar apoderarse del petróleo? ¿Será coincidencia que ahorita se encuentren las naciones del mundo? Ya hicieron la conferencia en Madrid hace 3 o 4 días. Estados Unidos acordó dar $20,000 millones. Japón ya va a dar, creo que $18,000 millones. Están todas las naciones ahorita reunidas para poder invertir y restaurar y levantar el gobierno de Irak. Pero como en el Medio Oriente donde se encuentra Irak, la mentalidad de los musulmanes chiitas y de los musulmanes sunis, que son las dos ramificaciones del Islam, no pueden entender lo que es la democracia, porque no hay ningún país democrático en el Medio Oriente más que Israel. La única democracia que existe en el Medio Oriente es Israel. Entonces no pueden ellos de la noche a la mañana en 2 años o meses que acaban de ser conquistados por las naciones occidentales aceptar una democracia. Entonces ¿qué van a hacer? Luchar y bombardear y mandar cohetes y cohetear y dar todas las patadas de ahogado que puedan dar hasta que sean vencidos o hasta que sean resistidos o hasta que salga un hombre, tal vez el anticristo, que sea el que pueda impartir la paz en Irak. Pero el mundo lo vemos desmoronándose y desprecipitándose en la espiral del barranco de la destrucción. El río Éufrates es interesante en Génesis 15, 18, que es la frontera que Dios, todo esto a la luz de los ángeles, de los angelitos que están ahí atados. Es increíble la Biblia, qué preciosidad de libro tenemos aquí. Bien dice en Génesis 15, 18, que el río Éufrates, es precisamente una de las fronteras que Dios le dio a Abraham. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, o sea, el río Nilo, hasta el río grande, el río Éufrates. En Génesis 2:4, el huerto del Edén se encontraba junto al río Éufrates. El río Éufrates es también la frontera oriental, o fue la frontera oriental más bien, del Imperio Romano. Y en el Antiguo Testamento, el río Éufrates era la línea divisora entre los imperios que fueron enemigos de Israel y la tierra de Israel. O sea, de aquel lado del río Éufrates se encontraba el imperio asirio, el imperio babilónico y el imperio medo-persa. Y de este lado del río se encontraba Israel. El río Éufrates dividía a los enemigos de Dios al pueblo de Dios. Fue junto al río Éufrates, en la famosa batalla de Carquemis, que el rey Nabucodonosor derrotó a los asirios en el año 605 antes de Cristo y a los egipcios también. Y será precisamente también en este río de donde va a partir la más grande invasión en la Tercera Guerra Mundial. Veamos esta verdad en Apocalipsis capítulo 16, versículos del 12 al 16. Dice Apocalipsis capítulo 16, hablando de la batalla del Armagedón, todo cobra relevancia, realidad espiritual, propósito y significado
con la Biblia. Sin la Biblia el ser humano está totalmente en tinieblas. No sabe más que Calimán existe. Dice Apocalipsis 16, versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Ahí cayó el sexto y final, penúltimo juicio de Dios. El agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus a manera de ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí en la quinta trompeta. En Apocalipsis 9, 4 ángeles caídos, 4 principados de Satanás están atados. Yo he tratado de orar y buscar por qué están atados, cuándo fueron atados, y no he encontrado revelación de Dios. Tal vez en alguna de las imperios, cuando estuvo Daniel con los medos persas y los babilonios, habla en Daniel 10 de un principado que cuando mandó Dios un ángel lo detuvo, un principado, el principado de Persia, y luego estuvo el principado del imperio que estaba abajo gobernando en el mundo, y ahí detuvo al ángel. Hubo un conflicto espiritual hasta que el arcángel Miguel llegó y ayudó al ángel a vencer a este ángel de Satanás, y ya Daniel pudo recibir la revelación del futuro de la profecía del pueblo de Israel y del templo de Jerusalén. Pero fuera de eso no tenemos más revelación, más que están guardados por Dios, porque Dios es el Dios de los minutos, de las horas, del día. Él dijo: el día y la hora nadie la sabe más que mi Padre que está en los cielos, dijo Cristo. Y estos ángeles van a ser desatados el día, la hora, el minuto, el mes, el año de Dios para matar a la tercera parte de la humanidad. Lo interesante, regresamos a Apocalipsis 9, es que estos 4 ángeles, al ser desatados, versículo 16, inmediatamente el Espíritu Santo nos lleva a mencionar un ejército de 200 millones de jinetes. O sea que estos 4 angelitos van a tener cada quien 50 millones de espíritus demoníacos bajo su control. Son tan poderosos estos 4 ángeles que pueden controlar a 50 millones de demonios. Acuérdense que el endemoniado gadareno tenía una legión que son 6,000 demonios. Un solo ser humano puede tener 6,000 demonios dentro de él. Entonces, este ejército de 16 millones, de 200 millones de seres espirituales, que dice la Biblia que eran con caballos, con jinetes, con corazas de fuego, cabezas de caballos como leones, de su boca salían fuego, humo y azufre, y por estas 3 plagas la tercera parte de la humanidad murió. Vemos que era realmente lo que ellos están haciendo para poder acabar con la raza humana. Es interesante también que la Torre de Babel fue construida junto al río Éufrates. De ahí salió la idolatría, la brujería, el ocultismo, la magia blanca, la magia negra y Harry Potter. La próxima Babilonia, vayamos rápidamente, nos queda poco tiempo, Jeremías 51, la futura ciudad del anticristo va a ser construida junto al río Éufrates. Jeremías 51, versículos 61 al 64. Jeremías 51, 61, y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar de él morador, ni hombre, ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Y dirás: así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Babilonia va a ser construida junto al río Éufrates y va a ser destruida junto con el anticristo antes de la venida del Señor. Finalmente dice la Biblia que la tercera parte, en Apocalipsis 9:15, la tercera parte de los hombres van a morir por este ejército de 200 millones comandados por 4 ángeles de Satanás. Ahora, rápidamente, somos actualmente en el mundo una población de
6,000 millones de personas. 6,000 millones de personas. Vele restando. En el cuarto sello vimos que van a morir la cuarta parte de la humanidad, ¿se acuerdan? En el cuarto sello, o sea, 1,250,000. Después, en la tercera trompeta que ya vimos, van a morir una tercera parte de la humanidad, que son 1,250,000. Entonces, 6 billones menos 1,250,000 quedan 4,750,000. Menos la tercera parte, que es otro 1,250,000, quedarían 3,500,000 seres humanos en esta tierra. O sea, la mitad, aquí en la quinta trompeta, la mitad de la humanidad que actualmente vive en el mundo va a morir antes de la quinta trompeta. La mitad de los seres humanos. Y los que queden, vamos a ver la próxima clase, en los versículos 20 y 21, los que queden, ni aún así se van a arrepentir de sus fornicaciones, ni de sus hechicerías, ni de adorar a los demonios, ni de sus hurtos, ni de sus homicidios. Vamos a estudiar los pecados claramente con mucho detenimiento la próxima clase. Mientras que la plaga de la quinta trompeta atormenta a los seres humanos, en esta sexta trompeta los demonios los matarán a los seres humanos. La humanidad se ha negado a recibir el amor de Cristo en el Calvario y ha rechazado la luz y ha escogido las tinieblas. Dios entrega a los seres humanos que quedan a los juicios más terribles y horrendos que nadie jamás ha podido imaginarse. Este ejército infernal, Dios le da la autoridad para ejecutar sus maléficos actos contra una humanidad incrédula. Estos jinetes no solamente van a dañar con el fuego, el humo y el azufre, sino que también sus colas como serpientes van a inyectar veneno, una especie de veneno o una especie de algo que va a salir como fuego y azufre, que son los mismos colores y materiales de los cuales el infierno está compuesto. Y ante este cuadro que nosotros tenemos, que en la Biblia nos adelanta, no para asustarnos, sino para enseñarnos que la paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tú tienes en esta noche la oportunidad de creer el Evangelio de Cristo, recibir la paz de Dios en esta noche en tu corazón, vivir sin temor del mal en tu vida, tener felicidad, tener seguridad, dirección, tener al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que nunca nos dejará ni nos desamparará, y que seremos librados de todo esto que hemos acabado de estar estudiando. O en esta noche tú puedes seguir igual que los seres humanos en esa época y decirle a Dios: aún así, con lo que me pasa en la vida, no quiero hincar mi rodilla ante la cruz de Cristo. Oremos. En esta noche Dios te ofrece la cruz de su Hijo Jesucristo. Dios levanta entre el cielo y la tierra una cruz para mostrarnos su inmenso y profundo y eterno amor al morir Él, Dios, en nuestro lugar a través de su Hijo Jesucristo. Al mostrarnos en esa cruz la profundidad de la pecaminosidad humana. Porque fue el pecado lo que hizo que el Hijo de Dios pagara por nosotros con su sangre en la cruz. En esa cruz Dios nos muestra su santidad. Dios tiene que castigar el pecado. No somos insectos, no somos animales, somos seres racionales, inteligentes. Somos agentes morales libres con la capacidad de escoger entre el bien y entre el mal. De decidir hoy mismo tal vez la eternidad en tu vida y decirle a Cristo en esta noche: Señor, sálvame de esta generación perversa y maligna. Dios te ofrece el perdón al morir su Hijo en tu lugar y en mi lugar en una cruz, y te ordena que te arrepientas de tus pecados. Arrepentíos de vuestros pecados, dijo Jesús, si no todos pereceréis igualmente. Sálvense de esta generación perversa y maligna y permítanme, dice el Señor, trasladarte al reino de la luz admirable de mi Hijo Jesucristo. Crean en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Cree en Jesucristo y serás libre de esta perversa generación. Las personas que en esta noche quieran por primera vez invitar a Jesús a sus vidas, ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, verdaderamente tus juicios no tardan en caer sobre este mundo pecador, sobre este mundo soberbio, degradado, injusto, que ha rechazado tu ley y que han querido convertirse en dioses y vivir haciendo lo que ellos quieren. Yo no quiero pertenecer a esta clase de seres humanos, Señor. Me arrepiento de mi vida. Creo que tu Hijo pagó en la cruz en mi lugar y que a los 3 días resucitó de entre los muertos. Te pido que me laves con tu sangre, Jesús, que me selles en este instante con tu Espíritu. Quiero formar parte de tu ejército desde este momento, que es un ejército victorioso, y te pido que me guardes de todo mal, a mí y a mi familia, en el nombre de Jesús. Amén.